del siglo XX se ha venido suscitando un renovado interés por el estudio y sistematización de la temática escolástica de los sentidos internos, de la mano del impulso que en general cobraron los estudios sobre Tomás de Aquino en los ambientes académicos e intelectuales. Si bien es verdad que dicho interés ha posibilitado la profundización de aspectos de la psicología humana que habían sido desatendidos durante mucho tiempo, no es menos cierto que el entusiasmo de algunos comentaristas modernos no estuvo exento de ciertas imperfecciones que terminaron por desviar las indagaciones por caminos ajenos a la intención del aquinate. En efecto, el interés por presentar la doctrina tomasiana con claridad didáctica y sobre todo el intento por hacerla corresponder íntegramente con los descubrimientos y afirmaciones de las modernas disciplinas científicas, más de una vez ha terminado por empobrecer la doctrina del angélico, unas veces extrapolando de manera indebida sus afirmaciones y otras restringiendo excesivamente sus alcances. La doctrina sobre la vis cogitativa no ha estado fuera de esta problemática, a punto tal de que en muchos casos se ha visto postergada la investigación acerca del carácter eminentemente práctico de su operación y su papel en la elección moral, práctico por supuesto entre comillas, ¿sí? Porque los sentidos no conocen ni de manera especulativa ni de manera práctica, propiamente hablando. Esto que aquí se señala explica en parte la ausencia de la rica enseñanza tomasiana sobre la cogitativa y el experimentum en los estudios sobre la amistad, a pesar de que esta última temática está en el centro de la enseñanza moral de Aristóteles y de Santo Tomás. Ciertamente resulta difícil de entender este descuido, teniendo en cuenta que el Estagirita, por un lado, enseña que corresponde a la ética el estudio de la amistad propiamente dicha, es decir, aquella que surge del juicio del intelecto práctico acerca del bien honesto y de la elección libre, y que por otro lado Tomás de Aquino, comentando al autor griego, señala la necesidad de introducir el acto de la cogitativa en el proceso de conocimiento moral. La exposición que aquí presentaré representa un intento por esclarecer una relación decisiva de la psicología humana, la que existe entre el juicio sensitivo acerca de lo conveniente o nocivo y la cuasi virtud de la amistad, a la luz de los textos de Tomás. Es un hecho que esta relación, por otro lado, ha sido notada, si bien de manera confusa, por las modernas disciplinas que versan sobre el hombre. En efecto, la moderna psicología, a menudo partiendo de una consideración únicamente corpórea del hombre y sin los recursos filosóficos apropiados, en más de una ocasión ha hecho de la amistad un epifenómeno de los procesos psicológicos, así llamados, entendidos estos de un modo materialista. Estas y otras confusiones no hacen otra cosa que resaltar la urgencia de una seria investigación filosófica acerca del asunto, la cual, partiendo de principios antropológicos y nosológicos realistas, esclarezca la influencia que el acto de la potencia estimativa humana posee sobre el amor de amistad honesto y sobre las otras formas de amistad inferiores que el aquinate, siguiendo Aristóteles, los padres de la Iglesia y la Sagrada Escritura, desarrolla a lo largo de sus obras. Voy a hacer una breve referencia a la doctrina de la estimativa en Santo Tomás como un presupuesto necesario. Para Aristóteles y también para Tomás de Aquino, los animales llamados perfectos o superiores no reaccionan únicamente al placer o al dolor que sienten por el tacto, sino que tienen además movimiento progresivo, es decir, son capaces de dirigirse hacia lo que les conviene o huir de lo que les perjudica con el uso de sus facultades motoras. Para el ejercicio de estas operaciones no basta la imaginación confusa de los animales imperfectos, sino que se requiere una fantasía determinada que les permita vivir la vida que les es propia, de modo que puedan conocer los singulares, unificados por el sensorio común y representados por la fantasía, como convenientes o nocivos, y que les permita asimismo recordar estas formas sensibles presentes en las cosas. El animal superior, para vivir esta vida superior, necesita, por tanto, de una estimativa que aprenda en los fantasmas de la imaginación estos aspectos de beneficio y perjuicio, y de una memoria que los conserve en cuanto asociados a esos mismos fantasmas. En efecto, la imaginación, cuando aparece determinada, tal como ocurre en estos animales superiores, conlleva estas dos facultades que complementan su operación y que efectivamente ponen al animal en contacto con el exterior.
Hay un pasaje de la Suma de Teología donde Santo Tomás explica esto, que es la cuestión 78, el artículo 4 de la primera parte de la Suma, que es el texto, el artículo donde está condensada la doctrina de Santo Tomás sobre los sentidos internos, que no lo voy a leer porque, digamos, si no, no vamos a llegar a tiempo, pero ahí está explicado el famoso ejemplo de la oveja y el lobo, si la estimativa capta lo conveniente y lo nocivo, porque el animal superior necesita de estos conocimientos para poder vivir su vida, ¿sí? Y también necesita de una memoria. También esta memoria y esta estimativa son lo que habitualmente son los sentidos intencionales, ¿sí? Que están en el animal para que éste pueda apetecer los objetos y rehuirlos, no en razón de su proporción o desproporción con respecto al sentido externo, sino a causa de la relación que esas cosas guardan con respecto a la naturaleza del cognoscente. Mientras que los animales que carecen de movimiento progresivo solo reaccionan ante el contacto inmediato con los demás cuerpos, el animal superior se mueve hacia sus fines a condición de que aprenda ciertas formas presentes en el fantasma de la imaginación, no conocidas por los sentidos propios ni por el sensorio común. En la medida en que estos aspectos en el animal están en relación con la naturaleza individual o específica del cognoscente, el Aquinate las denomina intentiones, siguiendo el modo de hablar de los filósofos árabes, principalmente de Avicena, que constituyen, junto con Aristóteles, la fuente inmediata de esta doctrina. Y en otros lugares expresa que su contenido es la amistad o enemistad con respecto a la naturaleza del cognoscente, en un sentido amplio, ¿no? Es decir, la conveniencia o inconveniencia, como resaltando aún más el carácter relacional de estas formas sensibles. El objeto de la estimativa es, de acuerdo a esto, una forma no percibida por los otros sentidos, o sea, un sensible peráquides, ¿no? Estos aspectos presentes en la sensación se llaman sensible peráquides, y hay que decir que el objeto de la estimativa no es cualquier sensible peráquides, es esta intentio, ¿sí? Porque hay otros sensibles peráquides, ¿no? Pero es esta intentio, que es esta relación entre el fantasma y los fines de la naturaleza sensitiva, por lo menos el animal irracional. Vamos a hablar un poquito ahora de la especificidad de la amistad humana, también como un presupuesto necesario. Según la mente del Aquinate, en el hombre, el alma intelectiva asume las perfecciones del alma sensitiva y del alma vegetativa, en razón de lo cual es necesario asignarle al alma intelectiva las potencias y operaciones de las almas inferiores. De ahí que la potencia estimativa, en la medida en que es una facultad propia del bruto, deba estar presente también en el alma intelectiva, aun cuando en este caso posea cualidades propias, según la cual recibe el nombre de cogitativa, siendo esta una potencia que hace uso de un órgano corpóreo. No es posible afirmar que su acto baste al hombre, considerado como tal, para moverse hacia lo amistoso o rehuir de lo nocivo. En esta afirmación hay otra que está supuesta, a saber que lo conveniente o nocivo para el hombre no es lo mismo que lo conveniente o lo nocivo para el irracional. La estimativa es capaz de percibir las intenciones particulares en relación a los fines de la naturaleza sensitiva, o lo que es lo mismo, es capaz de conocer el fin imperfectamente, como dice Santo Tomás en la Suma. Sin embargo, el hombre es tal por su razón, de lo cual se desprende la necesidad de que se perfeccione por el conocimiento a petición y consecución de otros objetos proporcionados en la naturaleza racional. Por lo mismo, el hombre se mueve hacia lo que le conviene o repugna con su naturaleza, haciendo uso de su voluntad libre, y no únicamente por un movimiento del apetito sensitivo. Lo amistoso o nocivo para el hombre no está predeterminado por naturaleza, y por ello se dirige libremente hacia los objetos que lo conducen a los fines de nivel racional, movimiento del apetito que reclama como causa una aprehensión intelectual. El conocimiento sensitivo, en cambio, está de suyo ordenado hacia los objetos que aseguran la conservación de la naturaleza sensitiva. O sea, los medios no están en el hombre determinados por naturaleza, ¿sí? El fin, por supuesto. La amistad humana consiste en una unión de voluntades en torno a ciertos bienes. La unión afectiva entre los brutos, entre los irracionales, por otra parte, no puede identificarse con esta amistad humana, y de ahí que Santo Tomás reserve el nombre de amistad únicamente para referirse a la unión afectiva que ocurre entre los hombres.
Es un hecho, por otra parte, que tal movimiento voluntario, que es constitutivo de la amistad, tiene necesariamente como causa inmediata la aprehensión de algún bien particular. En efecto, la comunicación de bienes entre los amantes para Santo Tomás es necesaria en toda amistad, incluso en sus formas más imperfectas, es decir, de bienes que sean concretos, ¿sí?, individuales. Es evidente, aun cuando se refiere a lo particular, que este conocimiento del bien sobre el cual se funda toda amistad no puede consistir en la sola operación sensitiva. En efecto, como hemos dicho, resulta absurdo sostener desde la psicología de Tomás de Aquino que la voluntad del hombre se mueva o rehuya sus objetos singulares movida por una mera percepción sensitiva, pues, como dice Santo Tomás en el comentario a la Ética, el bien verdadero del hombre es el que le conviene según la razón. Es un hecho que la indeterminación propia de la voluntad en modo alguno se corresponde con una aprehensión del sentido que siempre está determinada por la naturaleza, por mucha elevación que puedan tener las facultades sensitivas en cuanto radicadas en el alma humana. La aprehensión intelectual de lo bueno singular conlleva una asimilación más íntima del objeto, pues éste, siendo material, es conocido en relación a una naturaleza universal. Debemos afirmar, por lo tanto, que en el hombre un conocimiento específicamente diverso del singular se corresponde con un tipo de unión del apetito con su objeto específicamente distinto, en comparación con la unión afectiva de la cual es capaz el animal irracional. La unión afectiva que ocurre en la amistad reclama, por tanto, uno o varios actos de conocimiento, aprehensiones, juicios, razonamientos, formalmente intelectuales. Vamos a dar algunas aproximaciones sobre el juicio intelectual sobre el bien en Tomás de Aquino. Para dar debida cuenta del modo en que el acto intelectual puede ser causa de la amistad y del eventual concurso de las potencias sensitivas en esta operación, en especial de la cogitativa, se hace necesario indagar algunos aspectos nociológicos del conocimiento del bien en el hombre. Debemos señalar que para Santo Tomás el primer contacto del intelecto con el bien no ocurre a nivel del conocimiento práctico. El bien es, ante todo, un aspecto trascendental del ente que es alcanzable, aunque en diversa medida, por el intelecto y también incluso por las potencias sensitivas. Se dice que todo ente es bueno en la medida en que es apetecible por alguna tendencia o apetito, esto es, en cuanto es capaz de atraer hacia sí a otros entes que poseen, como contrapartida, la capacidad natural de ser atraídos hacia él. Como dice Aristóteles en la Ética, se ha definido con razón el bien como aquello a que tienden todas las cosas. Por el hecho de ser el término de toda tendencia, por lo tanto, bonum habet rationem finis. El bien tiene razón de fin. Es un hecho que, si bien el ente es bueno por su relación con el apetito que lo apetece, tal tendencia no podría verificarse si ya antes el ente no fuera bueno en sí mismo. En otras palabras, antes de ser apetecido, el ente es de suyo ontológicamente bueno. Ahora bien, si no es la tendencia del apetente la que hace bueno a un ente, corresponde preguntarse en qué consiste tal bondad. Ella no puede consistir sino en la actualidad de su ser, es decir, en su perfección intrínseca. Como dice en la Contra Gentiles Santo Tomás, el bien de cada uno es su acto y su perfección. La condición de posibilidad de que algo sea apetecible es que esté en acto, es decir, que posea alguna perfección. La potencia, por su parte, solo es buena por relación al acto. La bondad de cualquier ente, por lo mismo, se funda en su acto de ser, es decir, en el acto radical y constitutivo de todas las demás perfecciones. Y de acuerdo a la intensidad con que este acto se realiza en el ente, tanta mayor bondad ontológica poseerá. Por ello, la suma perfección coincide con la suma bondad, y lo mismo hay que decir de la verdad y los demás trascendentales. Como consecuencia de esto, es necesario afirmar que el intelecto, al momento de conocer el singular como un ente en la simple aprehensión, capta también su perfección, es decir, su bondad, que es una propiedad trascendental que acompaña siempre al ente. En virtud del acto intelectual del conocimiento, el intelecto manifiesta el ser mismo de las cosas, que en su riqueza incluye no solo su verdad, sino también su bondad, su belleza y su unidad.
Pero incluso las potencias sensitivas, como hemos adelantado hace unos momentos, son capaces de conocer algo de la perfección metafísica indirectamente, en la medida en que pueden alcanzar los aspectos accidentales de las cosas que son los vestigios de Dios en la creación. La inteligencia, por su parte, asume en la unidad del concepto todos estos accidentes que son frutos de la percepción, valiéndose especialmente del ordenamiento de los singulares que se da en alguna medida ya en la experiencia sensitiva. La captación del bien singular, llevada a cabo por las potencias inferiores de conocimiento, en especial por la cogitativa, es asumida por la inteligencia en la simple aprehensión en virtud de la iluminación que recae sobre las especies sensibles. Dicha depuración final implica la unificación de todos los datos de la sensibilidad. Por ella se hacen presentes al entendimiento las perfecciones de los individuos materiales, en la medida en que éstas se ponen en contacto, hablando analógicamente, con las razones eternas participadas en esta luz intelectual. La contemplación de estas perfecciones, así actualizadas como estando en el singular, es posible, por un lado, porque ya se hallan unidas en el singular, y por otro, desde el punto de vista de la inteligencia, en virtud de la conversión fantasmata. Ciertamente se trata de un conocimiento del bien como perteneciendo a un singular. Con todo, no se trata aún de un bien para el hombre, sino del singular como partícipe de la bondad absoluta, es decir, de un conocimiento de un aspecto metafísico de la realidad. Es doctrina del Akinate que todo juicio sobre la esencia de algo se funda en el conocimiento indirecto del singular que se alcanza en la conversión fantasmata. En efecto, dice Santo Tomás, la inteligencia directamente conoce por las especies inteligibles lo universal, indirectamente lo singular representado en las imágenes, y así es como se construye la proposición Sócrates es hombre. Esto es la cita de la cuestión 86 de la primera parte del asunto. Es decir, la comparación entre el singular, que es sujeto del juicio, y el universal, que es su predicado, no puede llevarla a cabo el intelecto, sino en la medida en que estos términos ya fueron comparados al momento de conocer su objeto en la conversión fantasmata. El objeto de la visión intelectual, es decir, el universal, puede ser atribuido al singular, que es objeto de la visión corporal, es una forma de hablar de Santo Tomás también, en razón de esta continuidad entre los niveles de conocimiento, que se funde en última instancia en la unidad ontológica del hombre. En la medida, por tanto, en que el bien es un aspecto trascendental del ente, que se conoce luego del conocido este, es necesario afirmar que todo juicio acerca de un singular como siendo un bien humano, es decir, un fin, debe fundarse en el previo conocimiento del bien universal y metafísico y de su contemplación en el singular conocido por reflexión sobre las potencias sensitivas. Afirmamos, por tanto, que si bien el discernimiento de las intenciones de beneficio o perjuicio le corresponde a la cogitativa, su disposición en el juicio singular es obra del intelecto. Con todo, de acuerdo al expuesto, no puede decirse que el intelecto se valga de tales objetos singulares en el juicio, si no se afirma que previamente hay una recepción de ellos en cuanto las formas sensibles son asimiladas de modo intelectual. El intelecto puede disponer en el juicio las especies sensibles representadas por la fantasía, discernidas por la cogitativa y atesoradas por la memoria, con la condición de que previamente las haya conocido de manera indirecta en la abstracción y en la conversión fantasmata. A partir de este conocimiento del bien universal como estando en el singular, el intelecto es capaz de proponer este bien como fin de la operación moral. Esto es posible porque el bien metafísico captado por el intelecto, que implica cierto conocimiento indirecto del bien absolutamente perfecto, está participado en el bien humano en cuanto humano, o sea, en el bien moral. Debemos admitir, por tanto, que el juicio singular sobre algo como bueno es el resultado natural de la comparación entre los aspectos universales conocidos por la abstracción y el singular conocido indirectamente en la conversión. Aun cuando esta comparación adquiera la forma lógica del enunciado, no deja por ello de ser un conocimiento receptivo del bien singular, y por tanto no importa un gobierno de la razón sobre las facultades sensitivas en el sentido del regir, que Santo Tomás admite como propio del conocimiento prudencial, que ya es un movimiento posterior del alma intelectiva. Vamos entonces directamente a la cogitativa, según estos presupuestos, a la cogitativa en la amistad según el bien deleitable.
De acuerdo a lo dicho, podría parecer que el juicio sobre el fin lo formula la inteligencia de manera infalible, como si se tratara de una consecuencia necesaria del abstractio y la conversión. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la medida en que el bien moral, es decir, el bien humano, entra en el dominio de lo apetitivo, hay algunas cuestiones a considerar sobre aspectos específicamente antropológicos que explican el diverso modo de proponer dicho bien a la voluntad por parte del intelecto práctico. Esto está íntimamente relacionado con las diversas consideraciones del bien, como honesto, como deleitable, que el intelecto práctico puede realizar, de la cual diversidad se sigue un diverso modo de tender la voluntad hacia sus objetos. En el hombre, la aprehensión sensitiva de lo conveniente o lo nocivo está ordenada por naturaleza al acto del intelecto práctico. En razón de este ordenamiento, aquello que la cogitativa percibe como conveniente, naturalmente el intelecto lo juzga como bueno y como un fin, mientras lo que ella aprende como nocivo, naturalmente el intelecto lo estima como malo. Ahora bien, el uso de la sensibilidad que hace el intelecto práctico cuando juzga acerca del fin puede revestir diversas formas. En efecto, de acuerdo al distinto, vamos a decir así, peso que tenga el sentido o la inteligencia en esta estimación particular sobre lo bueno y lo malo, puede ser algo considerado como un bien honesto o como un bien deleitable. Esto se pone de manifiesto sobre todo en los casos en que el intelecto juzga que algo debe buscarse como un fin en cuanto resulta deleitable al sentido, de modo que la aprehensión sensitiva de lo conveniente parece en estos casos desplazar el papel de la inteligencia. Esta última, por su parte, parece no percibir la relación entre este bien particular y el bien metafísico. El lugar natural en la obra de Laquinate, quien en este punto sigue Aristóteles, para la investigación de estos diversos modos de conocimiento del fin, que tiene, como resulta evidente, especial importancia en el tema de la amistad, el lugar natural es el del juicio por connaturalidad. El juicio acerca del bien como participando del bien absoluto, esto es, el juicio recto que refleja la realidad con fidelidad, no puede ser en principio obra sino de las virtudes intelectuales. En cierto sentido, lo es de la virtud de la inteligencia, en cuanto tal bien o fin es principio de la demostración, pero también y principalmente de la sabiduría, en cuanto a la verdad misma de estos principios, en la medida en que los conoce como principios del ser. Con todo, en la medida en que este bien es un fin singular presentado por el intelecto práctico a la voluntad, se requiere también de la adecuada disposición afectiva, de modo que dicho juicio sobre el fin sea recto, es decir, que sea efectivamente conducente al fin último del hombre. El Laquinate admite que el juicio sobre lo bueno y malo en lo universal no se ve afectado en su rectitud a causa de estos movimientos del apetito, a no ser que éste permanezca adherido a sus objetos por un largo tiempo. Pero distinto es el caso del juicio acerca del fin en singular, el cual se encuentra inmediatamente influido por los movimientos pasajeros del apetito. Y especialmente se encuentra sometido a los movimientos del apetito sensitivo, que suele irrumpir violentamente en el alma, arrastrando las demás potencias hacia los objetos a los cuales se encuentra ligado. Esto ocurre en cuanto la aprehensión de lo bueno no alcanza el nivel propiamente metafísico, esto es, en la medida en que el hombre no puede conocer el fin intermedio como ordenable al fin último, que es lo que precisamente el intelecto práctico capta en la simple aprehensión práctica. Impedida la aprehensión del bien honesto en particular, queda impedido el juicio sobre el fin singular que naturalmente sigue a ella. Según Tomás de Aquino, la operación del incontinente está en alguna medida determinada por las inclinaciones instintivas de la naturaleza sensitiva, de tal modo que su voluntad sigue el movimiento del apetito inferior. Dado que el apetito del incontinente está proporcionado o connaturalizado con los bienes sensibles mientras dura el movimiento vehemente del apetito sensitivo, su inteligencia no es capaz de juzgar sobre el fin con rectitud. Estos movimientos de la sensibilidad o pasiones, que se llaman antecedentes porque preceden precisamente al acto voluntario en lugar de seguirlo. Estas pasiones, ejerciendo su influjo sobre la razón, necesariamente deben hacerlo sobre la voluntad que sigue naturalmente al acto de aquella. De esto se sigue que no es que el incontinente obre involuntariamente, pero en la medida en que su juicio acerca del fin en particular está formulado en función de intereses únicamente sensibles,
la voluntad se ve impedida o arrastrada por la pasión, invirtiéndose de tal suerte el orden natural humano. Lo propio del incontinente no consiste únicamente en el hecho de que su inteligencia preste su asentimiento a lo conveniente o nocivo que le muestra la estimativa, lo cual, como hemos dicho, pertenece a la naturaleza humana, porque el juicio intelectual sigue naturalmente al juicio del sentido, ¿no? Sino principalmente, en este sentido que hablé, ¿no? Sino principalmente en que se mueve con su voluntad hacia los bienes inferiores, en desmedro de otros bienes más altos, de modo que se produce una inversión del orden natural entre las facultades. La falta de rectitud acerca del juicio, acerca del fin, por tanto, consiste en su connaturalidad con bienes que no son completamente proporcionados a la naturaleza racional. Este juicio del intelecto práctico sobre lo bueno o lo malo está arrastrado por la pasión en cuanto se lleva a cabo por connaturalidad con el bien deleitable. De allí que, sin deliberación alguna, el incontinente juzgue como bueno y como un fin aquello por lo cual obtiene el placer y como lo contrario aquello que le impide conseguirlo. Para entender cuál es el influjo del movimiento vehemente del apetito sensitivo en la cogitativa y mediante ella en el juicio práctico sobre el fin, debemos acudir a la doctrina tomasiana acerca de lo agudo y lo obtuso, que designan dos estados distintos que pueden adquirir las potencias de conocimiento respecto de sus objetos. En relación al intelecto, Santo Tomás enseña que la inteligencia a veces puede volverse obtusa, esto es, incapaz de penetrar en la naturaleza de sus objetos, si no es mediante múltiples consideraciones y razonamientos. Pero también la potencia sensitiva, de algún modo, puede verse disminuida en su modo de operar cuando se embota. Citemos el texto de Santo Tomás al respecto. Lo embotado, dice Santo Tomás, se opone a lo agudo. Ahora bien, se llama agudo a lo penetrante, y por eso se llama embotada a una cosa que es roma e impotente para penetrar. Por semejanza, se dice del sentido corporal que penetra el medio en cuanto que percibe su objeto a cierta distancia, y también en cuanto que puede percibir la intimidad de las cosas como penetrándolas. Por eso, en lo corporal, se dice que una cosa tiene sentido agudo cuando, a distancia, puede percibir algo sensible, viendo, oyendo u olfateándolo. A la inversa, se dice que tiene embotado el sentido quien solamente lo percibe de cerca y los objetos de gran tamaño. Esto es de la suma teológica, la segunda secunde, la cuestión 15, el artículo 2. Y lo que dice acá Santo Tomás es cuando el sentido está embotado, es como que se lanza sobre su objeto, ¿sí? Se vuelve torpe, se arroja sobre sus objetos, ¿sí? Por lo tanto, por un lado la imaginación de quien está sujeto a la pasión adquiere como una cierta torpeza para conocer sus objetos, de modo análogo a cómo la inteligencia pierde agudeza cuando no puede conocer los universales. Y por otro lado, en la medida en que el acto de la imaginación adquiere tal modo de operar, necesariamente se ve modificado a sí mismo el acto de la cogitativa, porque la cogitativa toma sus objetos del fantasma de la imaginación. En efecto, la sucesión de imágenes que se repiten en la fantasía tiene necesariamente importantes consecuencias en la capacidad de percibir el beneficio o perjuicios sensibles. Es decir, la modificación en el modo de operar de la imaginación es a su vez causa del embotamiento del juicio, llamado analógicamente el juicio de la cogitativa. Más aún, el embotamiento parece ser más propio de la cogitativa que de la imaginación, si se tiene en cuenta que entre los sentidos internos la cogitativa es la potencia a la cual precisamente le compete una cierta anticipación o percepción a distancia, que es precisamente la capacidad que el Aquinarte dice que se ve perturbada en el embotamiento, como veíamos recién. Porque la cogitativa aprende en el fantasma actual la conveniencia o perjuicio que en cierto modo se van a dar en el futuro. Cuando está embotada, queda disminuida su capacidad de penetrar agudamente en sus objetos, perdiendo su operación de tal suerte su fineza y plasticidad. Ella ya no es capaz de discernir ágilmente y con facilidad las intenciones como cuando está bajo la influencia de la razón universal. Ahora bien, dice Tomás que la imaginación, la cogitativa y la memoria, cuando están embotadas por causa de la pasión vehemente, arrastran consigo el juicio del intelecto,
como dice en la prima secunda en la cuestión 13. Dice, el uso de la razón requiere el uso debido de la imaginación y de las otras potencias sensitivas que se sirven de un órgano corporal, y por consiguiente, impedido el acto de la potencia imaginativa y de las otras potencias sensitivas por la inmutación corporal, es impedido el uso de la razón. O sea, el embotamiento de estas potencias sensitivas induce al error al intelecto práctico en su juicio sobre lo bueno y lo malo singular, lo cual ocurre cuando la inteligencia acepta como verdadera la representación de las potencias sensitivas, como dice Santo Tomás en el comentario del De Anima, y cito: cuando el intelecto no domina, los animales actúan en virtud de la fantasía, unos como las bestias, porque carecen absolutamente de intelecto, otros como los hombres, porque algunos tienen el intelecto oscurecido. Esto acontece de tres formas: unas veces por alguna pasión de la ira, la concupiscencia, el temor o alguna semejante; otras veces ocurre por alguna enfermedad, como en los frenéticos y en los furiosos; otras en el sueño, como ocurre en los que duermen. Por estas tres causas sucede que el intelecto no prevalece sobre la fantasía, y así el hombre sigue la aprehensión de la fantasía como verdadera. Fin de la cita. Como sucede en los que están sometidos al sueño o a la enfermedad psíquica, en el incontinente hay una transmutación corporal que influye en las potencias sensitivas que se valen de órganos corporales. En la medida en que el intelecto se sirve de estas facultades, es decir, de la imaginación y de sus potencias derivadas para juzgar sobre lo bueno y lo malo, el impedimento de estas corrompe a su vez la estimación del intelecto práctico. Es decir, dado que toda acción humana tiene su principio en el conocimiento del fin particular, en la medida en que esto particular es alcanzado propiamente por los sentidos, la defectuosa operación de estas potencias es causa de la acción errónea. Esta situación es explicada por Santo Tomás, por otro lado, con la doctrina de la atención y distracción de las facultades de conocimiento. En la medida en que en el alma intelectiva se encuentran radicadas no solamente las potencias inferiores, sino también las superiores, tal operación repetida del apetito sensitivo sobre los mismos objetos va proporcionando de a poco a estos no solo al mismo apetito, sino también a la inteligencia que se ve incapacitada de captar el bien singular a la luz del bien metafísico. De este modo, la capacidad intelectual de estimar el fin se va desviando hacia los objetos del apetito concupiscible. El resultado de este proceso es que al incontinente no le aparece el verdadero fin. El modo de operar de las potencias sensitivas interiores arrastra al intelecto práctico al error sin determinarlo absolutamente, ¿sí? Porque la capacidad de imperio de la razón es natural en el hombre. En la Suma de Teología, Santo Tomás explica esta situación y dice: puesto que todas las potencias del alma radican en su única esencia, es necesario que cuando la atención del alma es atraída fuertemente hacia la operación de una potencia, se retraiga de la operación de otra, pues no puede ser más que una única la atención de una sola alma. Y por eso, si una cosa atrae hacia sí toda la atención del alma o de una gran parte de la misma, es incompatible con ella otra cosa que requiera gran atención. Eso lo dice en la prima secunda, en la 37, en la cuestión 37, y en la 77 repite la misma doctrina, pero apelando al concepto de distractio, de distracción. Fíjense: radicando todas las potencias del alma en la única esencia de la misma, es necesario que cuando una potencia se concentra en su acto, la otra afloje, o también se vea totalmente impedida en el propio. O sea, porque en las obras anímicas se requiere cierta atención, que si se aplica con vehemencia a una cosa, no puede atender vehementemente a la otra. Y de este modo, por cierta distracción, cuando se fortalece el apetito sensitivo en relación con la pasión, es necesario que afloje, o sea totalmente impedido, el movimiento propio del apetito racional, que es la voluntad. O sea, la atención que unas potencias prestan cuando se concentran en sus objetos hace que otras facultades aflojen o se vean impedidas totalmente en su operación, y el fundamento de esto es la unidad del alma humana. De este modo, la concentración excesiva de la imaginación y de la cogitativa en sus objetos distrae al alma de la estimación intelectual del fin, o del recto fin, ¿no? El alma se vuelca a la consideración de los objetos que les aparecen a los sentidos, arrastrando las facultades superiores de forma violenta hacia lo inferior.
La imaginación y la cogitativa, concentrándose en los objetos introducidos en el alma por el afecto, constituyen la bisagra que permiten que este movimiento inverso a la naturaleza. Apliquemos esta doctrina a la amistad según el bien deleitable, que para Aristóteles y Tomás de Aquino se reduce al amor de concupiscencia. Es un hecho que en ocasiones la vehemencia de la pasión, que modifica el modo de percibir lo conveniente, impide considerar al amigo como un bien honesto, ordenable a su vez al fin último de la vida humana. El incontinente subordina todos los bienes a su propio placer, que es su verdadero fin, de ahí que no pueda considerar a otros sino bajo el aspecto de lo deleitable, y que por tanto no pueda amarlos y corresponderlos, sino solo en la medida en que éstos le permiten satisfacer su apetito desordenado. Como los amigos no son por el incontinente amados por sí mismos, sino son instrumentos para conseguir un bien ulterior, sobre todo también el intemperante, con más razón en el vicioso. Tampoco puede el hombre ordenar esas amistades hacia bienes superiores, pues mientras dura la pasión, considera el bien deleitable como el fin absoluto de su vida. En estas condiciones, los amigos no se consideran verdaderos fines intermedios y por tanto no son, en cuanto conducentes al fin último, objeto de una elección racional. En el incontinente, las potencias inferiores están de algún modo desconectadas de la inteligencia. En esto consiste propiamente esta distracción. De modo que le parece algo según la razón y otra cosa según la pasión. De esta falta de colaboración entre las potencias de conocimiento, que implica una falta de unidad consigo mismo, se sigue el impedimento para unirse a los demás en verdadera amistad. La división interior del incontinente, que surge de la imposibilidad que el intelecto práctico tiene de juzgar sobre el bien haciendo uso de los sentidos, le impide concordar plenamente con los otros y así hacerse amigos según el bien honesto. Según lo dicho hasta aquí, debemos afirmar que en todo amor carnal, que es como Santo Tomás llama la amistad propia de aquel que subordina al amigo al bien deleitable, sensible, hay supuesto en mayor o menor medida un embotamiento del sentido y un error en el juicio singular sobre el fin. La percepción de la cogitativa obra a manera de condicionamiento del juicio sobre el amigo, en cuanto el desorden del apetito sensitivo produce un amor desmesurado de los bienes sensibles, lo cual lleva a la cogitativa a su vez a concentrar la aprehensión en aquellos objetos mediante los cuales se consigue el placer y se huye del dolor. No es que el amigo de suyo sea un bien necesario para la subsistencia de naturaleza sensitiva y nada más, pero la inteligencia del incontinente lo juzga únicamente bajo este aspecto a causa del desorden de sus potencias apetitivas. La cogitativa del incontinente percibe como conveniente en particular a un determinado individuo por el cual obtiene el placer, lo cual corresponde a la naturaleza animal del hombre. Pero esta percepción es de tal suerte que impide al intelecto formular limpiamente su juicio sobre el bien. En este caso, el movimiento de la concupiscencia hace que el amante se arroje en búsqueda del amigo como hacia un bien deleitable capaz de colmar todos sus deseos. Sobre todo en el comentario a la Ética Nicómaco, Santo Tomás estudia los diversos caracteres que adquieren los hombres cuando están sujetos a la pasión vehemente, los cuales se desvían por exceso o por defecto del medio virtuoso y que les impiden total o parcialmente el trato amistoso con los demás. Por último, vamos a considerar la cogitativa en el conocimiento del amigo por connaturalidad en la amistad según el bien honesto. Es necesario, por último, considerar la doctrina de la colaboración de la cogitativa en el juicio intelectual por connaturalidad en la constitución y conservación de la amistad verdadera. El amigo por la virtud es para el amante un bien honesto, conocido por connaturalidad con el apetito recto. Se trata de un fin intermedio, es decir, tanto de un bien en sí mismo como de algo que conduce al fin último y que por tanto permite alcanzar al amante su propia plenitud. De esto se sigue que el amado sea tanto un fin querido por sí mismo como un bien objeto de elección. La inteligencia del hombre virtuoso conoce inmediatamente y sin dudar por connaturalidad con el bien absoluto y metafísico que el amigo participa de tal bien. El virtuoso todo lo ordena al bien de la virtud y por ello, sin mediación alguna del discurso racional, considera como fines a aquellas cosas y personas que le permiten alcanzar este fin último. Como hemos señalado anteriormente, pertenece a la naturaleza humana que aquello que la cogitativa percibe como conveniente, la inteligencia lo juzgue como bueno.
Por ello, en aquel que posee la perfección de la virtud, es decir, en aquel que cumple perfectamente con la naturaleza humana, las especies sensibles de conocimiento son asumidas en el juicio práctico sin arrastrar a la pasión hacia los bienes inferiores. Sin arrastrar a la razón hacia los bienes inferiores. Esta asunción de las formas sensibles que realiza el intelecto no puede explicarse sino a través de la doctrina de la depuración final y la conversión fantasmata, pues el modo propio por el cual el hombre juzga sobre el bien particular es el modo propio por el cual el hombre juzga sobre el bien particular a la luz del bien metafísico. Con todo, en el juicio por connaturalidad no se trata únicamente de que el intelecto se vuelva sobre las facultades sensitivas para asumir sus especies e incorporarlas en la estimación, sino también de que esta asimilación se cumpla por un influjo inmediato del apetito sobre la facultad racional. Y esto no solo debe decirse de la voluntad, sino también del apetito sensitivo, que se mueve a amar aquello que la estimativa aprende como conveniente. En virtud del amor, el agente es capaz de poseer en sí el objeto de una manera más concreta, en comparación al conocimiento solamente abstractivo. De este modo, la así llamada presencia afectiva del objeto en el alma del amante permite el conocimiento del objeto en cuanto resulta proporcionado a sí mismo. En el juicio por connaturalidad del virtuoso, por tanto, debe admitirse una incorporación de las intenciones aprendidas por la cogitativa mediante el influjo del apetito concupiscible que sigue la operación de la cogitativa, que inclina la estimación del intelecto por una suerte de atracción, sin que ello anule la capacidad metafísica que tiene el cognoscente de conocer estos aspectos sensibles a la luz del bien absoluto. Es a causa de la unidad del alma y del enraizamiento en ella de todas las facultades de conocimiento y de apetición que la inteligencia halla ante sí a un objeto que se ha introducido en el alma mediante el afecto. Como dice Santo Tomás en el De Veritate, entender, propiamente hablando, no es propio del entendimiento, sino del alma mediante el entendimiento. Como calentar no es propio del calor, sino del fuego mediante el calor. Y ni estas dos partes, el entendimiento y el afecto, se han de considerar como distintas posicionalmente en el alma, como la vista y el oído, que son los actos de los órganos. Por eso, lo que está en el afecto está también presente al alma inteligente. Fin de la cita. En el alma del amante, el amado se halla presente a todas las facultades humanas, no solo de nivel racional, sino también a las de orden sensitivo. Es por ello que el juicio por connaturalidad supone que aquello a lo cual se hayan adheridos la voluntad y los demás apetitos se presente a la inteligencia como un bien más concreto, esto es, más proporcionado al cognoscente. Por ello, la inteligencia que naturalmente juzga sobre lo bueno o amistoso, valiéndose de los sentidos, está inclinada en alguna manera en su juicio sobre lo bueno o lo malo por la percepción sensitiva de la conveniencia o perjuicio de los objetos. Y todavía más, tanta mayor facilidad encuentra el intelecto para juzgar por connaturalidad como bueno lo que verdaderamente es bueno, cuanto mejor dispuestas se hallan las potencias sensitivas. Y por eso debemos admitir, tal como pudimos constatar a propósito del incontinente, que el juicio por connaturalidad tiene un aspecto sensitivo. Incluso Tomás de Aquino dice que en algunos hombres debe admitirse una natural complexión corporal, gracias a la cual se hallan mejor dispuestos para la virtud, en cuanto están mejor dispuestos los órganos, de los cuales se valen las potencias sensitivas. Ya terminó, Hugo. ¿Está Hugo ahí? Sí, ya terminó. Un minutito más. A esto debemos agregar el hecho de que en la medida en que la cogitativa se vale de un órgano para aprender sus objetos, el influjo de la afectividad ordenada por la virtud, que conlleva la inmutación corporal, de manera similar a lo que ocurría con el incontinente, aunque en un sentido opuesto, proporciona progresivamente a esta facultad con sus objetos, en el sentido de que se acostumbra a tratar con ellos, disponiéndola de manera gradual para el juicio recto sobre el bien y los juicios subsiguientes del intelecto práctico. La inteligencia del virtuoso es la que en definitiva contempla todas las perfecciones del singular a la luz del bien perfecto al cual su voluntad se encuentra debida. Y por tanto la que juzga acerca del bien singular que es el amigo y todo aquello que a él se refiere en conformidad con el fin último y absoluto.
supuesta la rectitud de sus apetitos y gracias a la reflexión de su intelecto sobre las potencias inferiores del conocimiento, pero principalmente gracias a la introducción de los objetos de éstas en el alma por el amor, el virtuoso juzga que el bien singular es un fin intermedio ordenable a tal fin último. Y si sus potencias están perfeccionadas por las virtudes infusas, y más aún por los dones del Espíritu Santo, conoce todos los bienes particulares a la luz del bien sobrenatural, que es el fin absolutamente último del hombre. Por el contrario, su inteligencia no le propone a la voluntad aquellos objetos que, aun siendo en sí mismos bienes, le impiden alcanzar su fin último. En conclusión, cuando Santo Tomás enseña que el justo apetece el bien conforme a la razón, en modo alguno pretende excluir de este bien sus aspectos sensibles. El intelecto del virtuoso, ciertamente, le propone a la voluntad aquellos bienes que lo son según todo el hombre, en el cual la corporeidad es parte constitutiva. Para el hombre que está en posesión de la virtud perfecta, lo honesto es también deleitable según el sentido, que es por eso mismo percibido como conveniente por la cogitativa. Por lo cual, todo aquello que no solamente es bueno según la razón, sino también según el sentido, tiene mayor razón de bien. Es un bien todavía más perfecto. De acuerdo a esto, debemos admitir que la aprehensión de la imaginación y de la cogitativa, si bien no determinan al intelecto práctico del virtuoso, pueden inclinar su juicio sobre el fin. Esto es posible porque en él se cumple de manera plena el orden natural, según el cual las potencias sensitivas están al servicio de la razón. La percepción de la cogitativa es asumida por el intelecto práctico, que la considera de esta manera a la luz del bien metafísico. A causa del perfeccionamiento de sus apetitos, el amante virtuoso puede juzgar acerca de sus amigos, que son fines y bienes para su voluntad, de manera recta, es decir, de acuerdo a su bondad y perfección real, aunque inclinándose en su juicio por aquellos amigos que, siendo deleitables según el apetito sensitivo y objetos de percepción por parte de la cogitativa, son ordenables al bien de la razón. Muchas gracias. Un poquito largo la pelorata, digamos. Demasiado largo, ¿no? Bueno, abrimos un espacio de preguntas. Quien desea hacerlo, hay el doctor Buxia, tiene el micrófono. Yo tengo una, yo no le voy a dar el micrófono a nadie. El doctor Buxia No, sí, para mí. entonces, porque ejerce el derecho de ser el profesor encargado. ¿Sí? Muy bien. Hernán, muchísimas gracias por la exposición. Gracias. Te hago una pregunta capaz de orden pedagógico, perdón por la palabra. Viendo la influencia entonces que tiene, de acuerdo a la doctrina de Tomás de Aquino, el conocimiento sensible sobre el intelectual, digamos, ¿hasta qué punto te parece a vos que la educación de los niños es fundamentalmente o exclusivamente, o a qué grado, una educación de la sensibilidad? Sí, bueno, esto es lo bueno de la cogitativa, como decía en el curso que estoy dictando, que toca muchos temas, por ejemplo el tema educativo, pedagógico, ¿no? Porque claro, la inteligencia conoce siempre valiéndose de los sentidos. Y en el caso de los niños, digamos, están más cercanos a lo sensitivo, ¿no? Eso es evidente. Entonces, por supuesto, una educación de la sensibilidad no puede asegurar la rectitud moral, digamos, y juicio estético, por ejemplo, recto, en fin. Pero sí resulta una gran disposición la educación de las potencias inferiores o las potencias interiores o sensitivas de conocimiento, ¿sí? Que son educables en la medida que están sujetas al imperio de la razón. O sea, hay que tratar de que la razón siempre impere, digamos, y vaya progresivamente tomando, me parece a mí, ¿no? Tomando más importancia en el alma de la persona a medida que va creciendo, pero sobre todo que vaya orientando la operación de estas potencias inferiores, digamos, ¿no? Yo no me refería acá al momento del regir de la razón sobre los sentidos, porque no había tiempo, que eso ya sería el conocimiento del bien, no del bien que es fin, sino del bien que es medio, ¿no? Porque ustedes saben, la inteligencia, el intelecto práctico conoce el fin, pero también conoce aquello que conduce al fin, digamos. Entonces, en ese movimiento ya descendente, en el cual en términos nociológicos una reformulación del fantasma, ¿no? O sea, la inteligencia tiene que
volver a imperar el acto de la inteligencia para orientarlo y conseguir aquello práctico que está buscando, y también imperar el acto de la cogitativa mediante la imaginación. Digamos, se puede ir ordenando estos actos, y estos actos incluso, dice Santo Tomás, van adquiriendo, estas potencias inferiores van adquiriendo una cierta costumbre, como una cierta prudencia derivada, ¿sí? Incluso las potencias sensitivas por este influjo racional, y particularmente la cogitativa, va adquiriendo como una cierta prudencia, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente la educación de la sensibilidad es muy importante, tanto en el niño, tanto en este regir de las potencias, digamos, o sea, que se conduzca bien, pero además en el momento ya receptivo, digamos, ¿no? En el cual, digamos, la razón recibe de los sentidos. Entonces la presentación de lo estéticamente bello, digamos, ¿no? de lo que es proporcionado según la naturaleza sensitiva, esto va también connaturalizando los sentidos hacia el bien metafísico, digamos, ¿no? Entonces, yo diría que la educación de la cogitativa es sumamente importante, tanto para la educación moral, digamos, como para la educación estética, como hemos hablado bastante en el curso, y para la percepción del bien en general, digamos. Eso es lo que me parece. Muchas gracias. Me parece que es inevitable también recordar en ese caso lo que dice Aristóteles, que hablaba Platón de que la recta educación consiste en aprender a gozarse como es y dolerse como es debido, ¿no? Que tiene que ver con esa disposición de los apetitos para que toda la dimensión cognitiva también funcione bien. Sí, o sea, perdón, no iba a decir una cosa más. Hay que introducir, me parece a mí, en la doctrina de la cogitativa, el del conocimiento por la naturalidad, ¿no? Me parece fundamental, que a veces no está muy relacionado, o sea, los autores no lo relacionan tanto, pero sobre todo en esta dimensión práctica, por supuesto. Sí, perdón, iban a decir algo. Seferino. Sí, Hernán, bueno, muchísimas gracias por la exposición. Yo te quería preguntar algo que realmente me viene dando vueltas hace un tiempo que no lo logro resolver. ¿Hasta dónde la virtud debe ser un constitutivo esencial en la amistad? Porque, a ver, ¿cómo decirlo? Había una definición que en realidad la toma, dice, un amigo es uno mismo en el cuero de otro, decía un folclorista, que en realidad la toma de un filósofo, no recuerdo ahora qué filósofo, o el mismo padre Castellani cuando dice, yo tenía 3 amigos, uno daba la vida por mí, dice, bueno, era un buen amigo, otro que me prestaba dinero, bueno, era un buen amigo, etc., pero el tercer amigo era con el que yo me sentía bien, ¿no? Con el que estaba bien, no sé si estoy parafraseando más o menos correctamente. Bien. Por otro lado tenemos a Aristóteles, ¿no? En la Ética, cuando dice uno tiene amigos también para gozarse en la virtud del amigo, ¿no? Entonces parecería a primera vista a mí como que en una postura la virtud, bueno, podría estar presente, en cambio en la otra, como es la de Aristóteles, no, la virtud es esencial para que haya amistad. No sé si logro darme a entender, Hernán, el cierto dilema que se me plantea. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, a ver, claro, en el caso de Aristóteles y de Santo Tomás, o sea, la amistad propiamente dicha es la amistad virtuosa, por supuesto, ¿no? También se puede llamar amistad según el bien deleitable, incluso la amistad según el bien útil, hasta cierto punto, pero claro, la amistad es la amistad virtuosa. Entonces, ¿qué hacer con estas amistades? Bueno, a ver, hay amistades que, o sea, la amistad también es como una especie de itinerario, digamos, ¿no? De camino. Entonces, hay amistades que están conduciéndose hacia la virtud, ¿no? Entonces, por eso decía que hay que incluir el tema del conocimiento por naturalidad, porque el virtuoso siente de acuerdo al bien verdadero. O sea, siente que es bueno lo que realmente es bueno, pero incluso lo percibe sensiblemente eso. Entonces, claro, ya hay amistades que se pueden conducir, que están en camino hacia la amistad verdadera, aunque todavía
prime, digamos, en lo deleitable según el sentido, pero como el virtuoso siente según el bien verdadero, incluso su sensibilidad está rectificada, entonces de alguna manera la percepción sensitiva está orientada hacia el juicio sobre el bien, digamos, ¿no? Hacia el juicio sobre el bien honesto. Y después tenemos a aquellos que están en camino incluso hacia la virtud, digamos, ¿no? Aquellos que, o sea, la amistad no es todavía perfecta, digamos, incluso en los virtuosos, porque es un camino, pero incluso algunas personas todavía no son virtuosas. Pero en cambio la amistad les puede servir para, como un camino hacia la virtud. ¿Sí? Incluso el conocimiento sensible, el placer que pueden hallar en la compañía del amigo, aunque todavía no sean virtuosos, puede ser un camino hacia la virtud. Pero siempre tiene que estar, por lo menos supuesta la continencia, es decir, tiene que haber una recta orientación de la vida, digamos, ¿no? Y además tiene que haber, ese deleite tiene que ser honesto, digamos, ¿no? O sea, tiene que por lo menos dirigirse hacia el bien honesto, ¿no? Después encontramos aquellas amistades en las cuales prima el placer, digamos, ¿no? Y que están cerradas hacia el bien honesto. Por eso Santo Tomás dice, la concupiscencia, o sea, la amistad deleitable es amistad de concupiscencia, pero la amistad de concupiscencia está incluida en la amistad honesta. ¿Qué significa esto? ¿No? Que está en camino, ¿no? Está orientada hacia el bien honesto, ¿no? Porque concupiscencia propiamente hablando es amar algo no por sí mismo, sino por otra cosa. Y a veces amamos a los amigos por otra cosa y luego los amamos por sí mismos, ¿no? Esto incluso con relación a la amistad con Dios, ¿no? Porque dice Santo Tomás, algunos temen a Dios, o sea, tienen un temor servil de Dios, digamos, tienen temor a las penas del infierno, por ejemplo, y esto puede ser un camino hacia la caridad, que es amistad con Dios, digamos. Pero claro, tiene que estar supuesta esta rectitud, ¿no? Bueno, parece que... Sí, con eso contesto un poquitito. No, sí. Muchas gracias. No, por favor. Sí, bueno, gracias por la exposición, muy esclarecedora en muchos puntos. Quisiera preguntarte, digamos, una o dos cositas. Tengo entendido en algún momento que San Tomás localiza, si se quiere, la cuantitativa, la memoria, etc., en lugares precisos del cerebro, ¿no? Y también dice en algún momento que es imposible percibir, podríamos decir, el lenguaje contemporáneo, percibir la verdad de los entes que están ante nosotros cuando el cerebro está dañado, ¿sí? Eso como parte de una premisa. Por otro lado, también entiendo que en Tomás de Aquino, como, bueno, una cita la viste vos, ¿no? Los hombres de mayor complexión física y mejor organizados, digamos, son más. Bueno, pero también me parece que se da lo contrario, personas que por ahí se esfuerzan mucho, de una complexión física débil, pero por otro lado se esfuerzan mucho para alcanzar cierto grado de virtud, ¿no? Claro. Y parece que no lo alcanzarán nunca, y si no es por la gracia de Dios, no, estos muchachos no dan, o sea... Entonces voy a eso, ¿se puede dar combinado o no? Pero hay en el ser humano, si hay intensidad para Tomás de Aquino, si hay intensidad en la cogitativa, en la luz de la cogitativa respecto a los sentidos. Sí, intensidad, ¿qué querés decir? Si la cogitativa es al modo de una luz, digamos, no sé, racional, que permita captar más claramente la información que suministran los sentidos de la configuración del fantasma, ¿no? Sí, o sea, por un lado, sí. Sí, tengo otra, ¿no? A ver, me parece esto que dice acerca de la complexión corporal, los hombres de carnes blandas, dice Aristóteles, están mejor dispuestos para la virtud, etc. Es una disposición remota, lógicamente, ¿no? O sea, no significa por ello que van a ser virtuosos, pero es una cierta disposición porque, lógicamente, el conocimiento como empieza por los sentidos usan los órganos corporales, entonces, evidentemente hay
una disposición material, ¿sí? Aunque ciertamente remota, como dicen la suma contra Gentiles, de estas potencias respecto de la inteligencia, ¿no? Y con respecto a la luz, ¿se lo asignaste al intelecto agente o a la cogitativa? No te entendí esa parte que me dijiste de la luz. No, sí, la cogitativa en sí misma. Bueno, lo que pasa es que de alguna manera al margen de las diferencias, se trata de la misma razón. Bueno, es que con los matices, pero se trata de la... Sí, es una razón particular. Bueno, los sentidos, cuando están gobernados por la razón, están como incluidos dentro de la razón, dice Santo Tomás, ¿no? Entonces, por eso decía, orientan la operación de estas facultades y se introducen en lo particular mediante la imaginación y la cogitativa. Sobre todo en el conocimiento moral, digamos, es particularmente importante la cogitativa. Santo Tomás dice incluso que los extremos del conocimiento moral son objeto propiamente de la cogitativa, ¿no? Que no son conocidos como bienes morales propiamente, ¿no? Extremo significa ahí que, digamos, el conocimiento moral, el conocimiento práctico alcanza lo singular, entonces lo alcanza mediante una potencia sensitiva que es propiamente conocimiento. Entonces, conocitiva de lo singular, ¿no? Entonces, digamos, sí, esa luz, digamos, es como que se introduce en lo particular mediante los sentidos, digamos, ¿no? Pero siempre es una luz intelectual, digamos, ¿no? que va moviéndose a través de la sensibilidad, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. ¿Ibas a preguntar algo más? No iba. No hay tiempo, no. Bueno, muy bien. Le agradecemos nuevamente al licenciado Gonzalski la exposición. Damos por terminadas las sesiones de la mañana y esta tarde a partir de las 16 horas los esperamos a todos aquí de vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias.